Demencia. 55 millones de personas sufren esta enfermedad en el mundo. En Estados Unidos hay aproximadamente 6 millones de pacientes. Para el 2060 se estiman 14 millones. Hay un diagnóstico nuevo cada 3 segundos en el mundo. Es una de las principales causas de discapacidad, con aproximadamente el 25%, y es una de las principales causas de muerte. Está entre las primeras 10 causas de muerte. Tiene una fuerte asociación con la edad. A medida que envejecemos tenemos muchas más chances de padecerla. Pero yo soy joven, no tengo por qué preocuparme. No es así, porque todo lo que hagas hoy va a mejorar o empeorar las probabilidades de padecerla cuando llegues a esa edad. Porque hoy se sabe que la enfermedad empieza a gestarse muchos años antes de forma asintomática. Y otras preguntas que surgen: ¿es normal que ocurra siempre cuando envejecemos? ¿Por qué es más frecuente en mujeres? ¿Hay formas reversibles de demencia? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? ¿Por qué algunos la llaman diabetes tipo 3? Y hoy vamos a hablar de la demencia, una enfermedad devastadora que genera una gran carga a nivel físico, a nivel emocional y también económico, tanto para familiares y para el paciente. Y ante todo, primero vamos a nombrar qué es, y la definición es que es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas que va a depender de alteraciones en la cognición. O sea, la cognición es un montón de mecanismos complejos que tiene nuestro cerebro, entre los que se encuentran la atención, se encuentra el lenguaje, se encuentra todo lo sensorial, lo que vamos a ver, lo que escuchamos, todos nuestros sentidos. Encontramos también la orientación temporoespacial. Vamos a tener la memoria, sobre todo la memoria, y un montón de capacidades más. A su vez, cada una la podemos subdividir. Fíjate eso, que tenemos un montón de capacidades complejas de nuestra mente, de nuestro cerebro, que entre todas ellas la va a utilizar para recibir estímulos, para analizarlos y para poder responder. Por ejemplo, yo escucho un ruido y yo más o menos me puedo dar cuenta qué puede ser y en base a eso reaccionar. Puede ser que no le dé importancia y sigo estudiando, o puede ser que sea algo grave y me genere una alerta y salga corriendo. Por lo tanto, cuando tenemos demencia, se alteran estas capacidades para reconocer estímulos y por lo tanto alteramos la capacidad para reaccionar. Es decir, perdemos capacidad para pensar, para memorizar, para recordar, para entablar algún juicio, alguna evaluación, para comprender y aprender, para pensar, para tomar decisiones diarias. Y esto, acá un paréntesis, nos puede pasar a todos. Yo me puedo olvidar hoy dónde dejé las llaves, el nombre de alguna persona, y eso no es grave. Y acá entra una de las palabras claves. Cuando esto se hace progresivo, cuando esto se hace ya algo normalizado y sobre todo que no me deja hacer mis actividades de la vida diaria, ahí es cuando esto toma el nombre de demencia. Como te anticipé, esto es un síndrome, un conjunto de síntomas. Por lo tanto, puede variar entre pacientes, y si encima la causa es diferente, aún más puede variar, porque hay diferentes tipos de causa de demencia que ya vamos a nombrar, y por lo general la pérdida de memoria es algo común a todas, que igual puede variar también en intensidad o en los momentos en que aparece. En el Alzheimer, que es la más común, es el 70% de los casos. En el Alzheimer vas a tener una pérdida de memoria, sobre todo memoria de corto plazo, memoria reciente, y vos pensalo como capas, donde vamos poniendo las capas de lo más antiguo al principio y lo vamos llenando. Entonces los pacientes se olvidan de las cosas recientes, capaz no saben si comieron o no comieron, pero capaz se acuerdan de hechos de hace 50 años de una forma perfecta con todos los detalles. Esto en forma lenta y progresiva, pero que en algún momento puede acelerar. Y dentro de estas primeras señales podemos encontrar entonces que tengan alteraciones más de lo sensorial, visuales, auditivas, no las típicas obviamente de la edad. Hay cosas típicas de la edad. Esto es más acentuado, por ejemplo, más a nivel de lo que es espacial, de profundidad. Después van a haber alteraciones en el sueño, obviamente alteraciones para nombrar objetos, más sutil, o como mucho cambiarán alguna palabra que no usaban tanto para nombrar alguna cosa. Pueden tener cierta apatía, anedonia, o sea, no tienen tantas ganas de realizar tareas que antes sí les gustaban. Pueden tener cambios a nivel muscular o más que nada a nivel motor de la fuerza, donde por ejemplo para las tareas sobre todo de destreza fina, lo motor lo podemos definir en algo grueso y algo fino. Primero se pierde lo fino, de esas tareas
de destreza y además en la postura. Entonces vamos a ver que los pacientes están como un poco más torpes, también la casa puede estar más desordenada, y cuando esto avanza pasamos a los síntomas más habituales. Ya la alteración de la memoria es más acentuada, empieza a incrementarse todo esto que nombrábamos recién, ya la pérdida de memoria es mucho más notoria, empieza ya a perderse, por ejemplo, en lugares que son habituales, en el barrio, o yendo a la panadería, o en la propia casa. Pueden tener alteraciones más persecutorias, piensan que los cuidadores, los familiares les roban. ¿Por qué? Porque se olvidan las cosas recientes, no se acuerdan dónde dejaron cosas, piensan que los familiares no le dan de comer, se acentúa todo esto, entonces se siguen aislando socialmente. ¿Por qué? Porque les cuesta entablar ya charlas, conversaciones, porque les cuesta nombrar cosas, les cuesta entender, porque tienen alteraciones visuales, auditivas y propias del lenguaje, entonces no comprenden, empiezan a repetir muchas frases, empiezan a repetir preguntas, empiezan a hablar de una cosa y cambian de tema, hay pensamientos paranoicos, pueden tener miedos infundados, pueden pasar a tener mucha desconfianza o mucha confianza en las personas, hay problemas con el manejo del dinero, manejos de la casa, y ya empiezan a tener una cierta entonces dependencia de las personas y ya empiezan a sumar ciertos peligros, porque se pueden olvidar cosas importantes, riesgosas en la casa, manejo del gas, entre otros miles. Se acentúan los problemas de la postura, se acentúan los problemas motores, hay más desorientación temporoespacial, ya pierden más noción del tiempo, más noción de lo que los rodea, pueden dejar objetos en lugares que son impensados. Por una cosa es que yo me olvide las llaves, me olvide la billetera y no sé dónde la dejé porque no estaba prestando atención, entonces no estaba usando todos mis mecanismos para saber dónde estaba eso. Acá es diferente porque capaz dejan los anteojos adentro de la heladera, aparece el celular en lugares impensados, pueden poner cualquier cosa en cualquier lado. A medida que avanzan se pueden aparecer alucinaciones, ilusiones, o sea, ya distorsiones de la realidad, hablar con personas que no están, que ya murieron sobre todo, o personas que no existen, y se avanza aún más, ya esta pérdida es ya, por ejemplo, de personas muy cercanas, ya no se acuerdan de los hijos, les cuesta cada vez más hablar, cada vez más caminar, problemas para deglutir, la alteración de la personalidad es cada vez más marcada, y ya la dependencia es total, la dependencia y la peligrosidad de ese paciente y de esas personas que lo rodean es mucho más marcada. Se estima que pacientes con demencia, a medida que se van diagnosticando, tienen una sobrevida de 3 a 12 años. Y hay factores de riesgo, hay cosas que yo puedo conocer y que me pueden predecir si voy a tener demencia. Y sí, tenemos principal efecto, principal factor, la edad. Hay, por ejemplo, en la raza, se sabe que los de raza afroamericanos tienen multiplicado por 2 o incluso los hispanos por 1,5. Si hay antecedentes en la familia, tenemos hasta 30% más de chances de padecerlo. Si hubo lesiones traumáticas, o sea, golpes en la cabeza, tanto leves repetidos o algún golpe severo grave. Y los famosos factores de riesgo cardiovascular que siempre nos escuchás hablar: presión alta, colesterol, diabetes, el alcohol, el cigarrillo, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Y acá te remarco, fíjate, la obesidad, cuando es obesidad sobre todo central, esa obesidad a nivel del abdomen y que se condice con una grasa visceral, esa grasa tiene ya una capacidad hormonal, o sea, genera sustancias, pero sustancias malas que me generan, entre otras cosas, una inflamación crónica de bajo grado y me predispone a muchas enfermedades, entre ellas el infarto del corazón, el infarto a nivel cerebral ACV, incluso estas demencias, por ejemplo, vascular, pero incluso también los otros tipos de demencia las predisponen. Lo contrario pasa con el músculo. Si yo hago ejercicios de fuerza y aumento mi masa muscular, el músculo pasa a tener un rol preponderante también como un órgano que genera hormonas buenas. Y tenemos algún video sobre eso. Y esta sería una de las explicaciones de por qué las mujeres tienen más demencia. Antes se pensaba porque los hombres vivían menos, pero ahora a medida que están alcanzando a las mujeres, una de las explicaciones sería porque el hombre tiene más masa muscular. Y acá con esto te estoy diciendo que hay factores de riesgo, pero vos podés tener los genes, podés estar un poco predispuesto, pero existe también lo que se llama la epigenética. Para que se expresen esos genes, el ambiente es súper necesario. Entonces, si haces una vida activa, una vida sana, probablemente esos genes se queden dormidos y no se expresen. Y ahora sí pasamos a nombrar algunas causas, algunos tipos de demencia, sobre todo porque acá van a entrar unas demencias que son reversibles, que no son las más frecuentes, pero si las sospechamos son fundamentales porque si las tratamos desaparece la demencia, se inmunan esa demencia, entonces es fundamental que las conozcamos. Con respecto a las causas, las dividimos en 3 grandes grupos. Las primarias, donde el problema está en el cerebro. Las secundarias, el problema es fuera del cerebro, pero se generan sustancias o problemas que repercuten después en el cerebro. Y acá están estas reversibles
que pueden tratarse. Dentro de las primarias, el Alzheimer es la neurodegenerativa más importante. Se dañan las neuronas por esta acumulación de proteína. Y la segunda, dentro de estas, es la de cuerpos de Lewy o de Lewy, que está asociada a la demencia del Parkinson y que se hizo muy conocida por el actor Robin Williams, que la padeció hace unos años. Y es importante porque además de la falta de memoria, tiene unos ciertos síntomas como más alucinaciones, más problemas a nivel motor, temblores y también tiene más problemas en el sueño. Y existe la demencia frontotemporal en este grupo, que también es más rara, pero la nombro porque hace poco también se hizo conocida y se habló bastante por la demencia que padece el actor Bruce Willis, que es este tipo de demencia. Y como es frontotemporal, te cuento que además de tener todos los otros síntomas, por lo general puede aparecer primero con también alteraciones a nivel de la personalidad, porque en el lóbulo frontal es un área que se encarga más de la relación en comunidad, de la relación en sociedad, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo nos comportamos. Y si no, en lo temporal, área con respecto a lo que es el habla. Así que está más alterado la personalidad y el habla, pero puede tener todos los otros síntomas. Pasando ahora al segundo gran grupo, existe la demencia vascular con el 20% de los casos. Fíjate, con el Alzheimer y la demencia vascular tenemos el 90% de los casos y tiene todos los factores de riesgo que conocemos para el infarto agudo de miocardio, para el ACV, para todas las enfermedades vasculares, todo lo que es presión alta, colesterol, diabetes, fumar, el alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad. Acá también como secundarias están las endocrinometabólicas, donde la tiroides es de las más conocidas, o sea, se altera la tiroides y además de todos los síntomas que conocés de tiroides, que es motivo de otro video y que es una enfermedad que padecen mucho las mujeres, en algunos casos más raros y más extraños y con alteraciones más grandes, puede dar demencia. Fíjate, controlar la tiroides mejora la demencia. También puede haber asociada a enfermedades desmielinizantes, asociada a problemas a nivel tumoral, en enfermedades expansivos cerebrales, donde ese tumor genera expansión en una caja rígida, como es el cráneo, entonces puede alterarnos a nivel de lo que es demencia, puede ser tanto un tumor primario del cerebro o metástasis, puede haber alteraciones por tóxicos, donde está el alcohol, donde están las drogas, donde están los efectos adversos de medicamentos que damos por otras causas, y donde puede haber tóxicos más raros como metales pesados, pesticidas, herbicidas. Infecciones que nos generen encefalitis, que nos generen meningitis, fue muy común últimamente hablar de eso con efectos adversos de algunas vacunas o con el COVID propio. Es también secundario a enfermedades como sífilis, en el estadio más de neurosífilis, el HIV-Sida, otros virus, otras bacterias. También puede haber enfermedades como los priones, fueron muy conocidas hace unos años con la enfermedad de la vaca loca, enfermedades que se llaman espongiformes porque van dañando el cerebro en forma también de esponja y nos van dando demencia. Carenciales, dieta, alimentación, enfermedades carenciales como deficiencia del complejo B, como B12, ácido fólico, incluso hay unos estudios nuevos que nombran a la vitamina D, enfermedades autoinmunes, enfermedades por golpes reiterados, por traumatismos, tanto leves repetidos o algún traumatismo grave. Por eso se llama demencia del pugilista, del boxeador. Era muy común asociarlo a esto, pero puede ser cualquier otro tipo de deporte o de actividad que uno haga donde hay golpes repetidos en la cabeza. Post-radioterapia en tratamiento de cáncer, incluso en alteraciones psicológicas, psiquiátricas como la depresión mayor. Y acá es una combinación muy fuerte y muy mala en pacientes, por ejemplo, mayores de 65 con depresiones severas, depresiones mayores, porque pueden llevar a la demencia. Son etapas de la vida donde uno se encuentra muchas veces que se jubila, que se encuentra con hijos que se van del hogar, también relaciones con los nietos, que también se pueden ir de viaje a algún otro lado. Un montón de cosas que ocurren en esa etapa de la vida que pueden disparar depresión y asociado a demencia. Por ejemplo, no comer, esa depresión nos lleva a no comer, deficiencia de algunas vitaminas, demencia. Y el tercer grupo, que no te nombré antes, es las mixtas, donde a la cabeza van a estar la asociación entre Alzheimer con demencia vascular. Y lo que podemos aclarar de esto es que hace que se haga mucho más rápida la evolución de la enfermedad. Ahora, con esto también dispara que el diagnóstico es difícil para, sobre todo, ponerle un nombre y apellido, o sea, poner un diagnóstico etiológico de una causa. Es mucho más fácil saber si tiene o no tiene demencia, pero ya después diferenciar cuál es más difícil. Imagínate una mixta. O sea, todo mucho más complejo, va a estar en manos de neurólogos, psicólogos, psiquiatras especializados en este tema, pero es mucho más importante determinar primero si hay grado de demencia y cuánto. Acá ya te paso a la batería de estudios que hacemos, principalmente estudios cognitivos para saber si están fallando la cognición, diferentes etapas de la cognición. Y acá entra, por ejemplo, el Mini Mental Test. Es un montón de test que hacen los pacientes, como dibujar, como temas de memorizar, entre otros. Después los de rutina, como un laboratorio. También vamos a enfocar en este laboratorio básico cosas hormonales,
serologías para ver alguna infección, vitaminas, minerales para ver que no estén alterados. Podemos hacer estudios de electro, de radiografías, imágenes para ver que no haya infecciones, entre otras múltiples sospechas, y también imágenes más en la cabeza, como tomografías, resonancias, para descartar tumores, también a nivel del cuerpo, y ya estudios mucho más complejos para enfermedades más raras, como metales pesados. Ahora sí pasamos al tratamiento, y como podés deducir de algunas de las cosas que hemos charlado, acá la clave está en la vida que llevas. La clave está en tener un buen estilo de vida, basarse en los 4 pilares fundamentales: alimentación de calidad, buen sueño, el deporte y el manejo del estrés. En la alimentación vas a tener que basarte en suprimir los productos ultraprocesados y comer comida real. Podés tratar de llevar una dieta mediterránea o una símil mediterránea, que hay algunas con menos hidratos de carbono, una dieta tipo DASH, pero sobre todo acá la clave es eliminar los productos ultraprocesados, la alta carga de azúcar, y dentro de esta comida real, variala, porque en la variedad vas a incorporar todas las vitaminas, los minerales, muchas frutas, muchas verduras de hoja verde, varialas porque vas a tener mucha incorporación de diferentes sustancias. Baja las carnes rojas, aumenta las aves, aumenta los pescados azules que aportan un montón de nutrientes, grasas buenas, omega 3, frutos secos, aceite de oliva, aguacate o palta, entre otras múltiples frutas y verduras. Eliminar alcohol, eliminar el tabaco. El tabaco genera más de 6 millones de muertes por año, y muchas veces se piensa solamente en el cáncer de pulmón, pero genera un montón de alteraciones vasculares, predispone a infartos agudos de miocardio, a ACV, a tapar arterias de todo el árbol cardiovascular. Haciendo todo esto con respecto a la alimentación, vas a mejorar el peso, vas a mejorar la obesidad, y por lo tanto vas a bajar esa grasa visceral, y por lo tanto vas a tener menos capacidad hormonal de hormonas y sustancias malas. Eso va a disminuir. A su vez, si bajas los hidratos de carbono, los azúcares, vas a bajar tu prediabetes o tu diabetes, la vas a mejorar. Los pacientes diabéticos tienen multiplicado por 3 las chances de demencia, porque se habla de que la insulinoresistencia es uno de los principales tóxicos. En este caso hay como una glucotoxicidad, y sobre todo las células del hipocampo que se relacionan con la memoria son muy susceptibles a esto. Con respecto al deporte de todo tipo, aeróbico, anaeróbico, y sobre todo de la fuerza, porque este deporte te va a mejorar la circulación, va a mejorar tus mitocondrias, va a bajar el estrés, va a hacerte dormir mejor, va a aumentar factores como factores de crecimiento a nivel cerebral que aumentan la sinapsis y aumentan la neuroplasticidad, y vas a ganar músculo, vas a ganar fuerza, y eso hace que tengas más hormonas buenas, sustancias buenas, que algo te comenté. Y sobre todo dejamos un video acá de cómo el músculo es un gran predictor de salud. No solo mejora la demencia, mejora un montón de patologías, nos retrasa la vejez, porque en la vejez no solo aparece la osteopenia y la osteoporosis, sino también en que aparece la sarcopenia. ¿Qué es esto? Es tener poco músculo, y cómo eso nos baja la calidad de vida. Mejora el sueño en calidad y en cantidad. El sueño va a ser súper importante porque tiene tanto un poder de generar recuerdos, de fortalecer la memoria, pero además estas proteínas que te contaba que se acumulaban en la noche, en el sueño, es cuando se limpian. Fíjate, si tenés un mal sueño, cómo vas acumulando mucho más todo esto. Manejar estrés y sobre todo terapias más conductuales para reforzar, para mejorar esta plasticidad, como leer, aprender habilidades nuevas, tocar instrumentos, aprender idiomas, mindfulness, juegos de mesa, y continuar y mejorar las relaciones sociales. Las personas con buenas relaciones sociales, con muchos amigos, con mucha vida social, se enferman menos y viven más. Y como tratamientos medicamentosos te nombro algunas drogas que capaz algún familiar las tome. Existe el donepezilo, existe el memantine, que son drogas que actúan en diferentes receptores. Hay otras más similares a estas que cuando se diagnostica demencia, en las primeras etapas se las indica como para retrasar, como para enlentecer la progresión. Sobre estas aparecieron 2 nuevas en los últimos 2 años que tienen algunos estudios que son discutidos, que son unos anticuerpos, que son estas terapias inmunológicas que traerían beneficios, sobre todo por su mecanismo de acción para limpiar esta proteína, estas sustancias de desecho que se generan, pero está todavía en discusión porque si bien limpian, no hay grandes estudios que muestren grandes beneficios clínicos, y hay potenciales efectos adversos, y el beneficio neto, el balance total, es medio todavía un gris, y por lo tanto es para
tenerlos en reserva, si bien ya están aprobados por la FDA, y las drogas son el aducanumab y el lecanemab, pero como te digo, con cierto sigilo y evaluando todos los costos, beneficios de todo esto. Y también, como un tercer gran grupo, existen las drogas que son más para los síntomas que puedan surgir de todos estos síntomas que te nombré al principio, que, por ejemplo, se aparecen depresiones, alteraciones de la personalidad, se aparecen alucinaciones, convulsiones, muchas otras síntomas, podemos tratarlos con antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes. Hemos llegado al final del video, te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta, seguinos en otras redes y nos vemos en el próximo video.